que todavía mueve los hilos en la Universidad de Guadalajara. Precisamente para hablar de este y otros temas, me da mucho gusto saludar a Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, analista y obviamente miembro de esta familia sin censura, como lo es también colaborador de la revista Polemón y de Regeneración.mx. Ricardo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Vicente, buenos días a todo el público. Muy bien, muchas gracias. Varios temas importantes esta mañana. Sí, bueno, déjame iniciar con este. ¿Te sorprende? A mí, yo digo, no debería de sorprendernos que hoy exhiba el presidente pagos del INE a Aguilar Camín y a Enrique Krause, ¿así o más claro? Fíjate que ahorita lanzabas una pregunta muy interesante. Dices, ¿será este documental tan o más importante o de la misma tesitura que el que le pagó la UDG a Clio? Es mucho más grave. Vamos a explicar por qué es más grave. Como quiera, la UDG es una universidad que tiene cierta autonomía, valga la redundancia, porque todas las universidades tendrían que tenerla, no todos la tienen, pero la UDG se precia de que la tiene. Sin embargo, sabemos que está regida, está acaudillada por este pillo que es Raúl Padilla. Efectivamente, no solamente tiene el dominio de la UDG, porque fue rector, ya no lo es, pero tiene ahí y siempre ha tenido personeros. Ahora bien, el punto aquí, con lo que acaba de exhibir el presidente, dos contratos que son muy interesantes a estas dos revistas, Anexos, propiamente Anexos Sociedad y Cultura, que es una compañía que pertenece a Héctor Aguilar Camín, director y dueño de la revista Nexos, y ojo, miembro del Consejo Consultivo que la semana pasada había dado a conocer el presidente también en su conferencia mañanera. Ahora, del otro lado, el contrato de 2 millones de pesos que le concede el INE a Enrique Krause es para que produzca un documental que, como sugirió el presidente, si lo buscamos, se llama Historia de los Procesos Electorales en México. Pero no, aquí voy a revelar algo que yo creo que a lo mejor algunos ya lo saben, porque inmediatamente se fueron a buscar el documental antes de que lo borraran. López Obrador dice, ¿existirá? Pues existe. Y esa es la gran revelación. Existe. Pero no solamente eso. Es un documental que dura 47 minutos y le pagaron 2 millones de pesos a Enrique Krause. Y además, si leímos el contrato que da a conocer el presidente, resulta que Enrique Krause aparece ahí como el líder del proyecto. Entonces, fíjense lo grave, le paga 2 millones de pesos por un documental que dura 47 minutos, pero adicionalmente, los entrevistados, ¿quiénes creen ustedes que son? A ver. Además de Porfirio Muñoz Ledo y desde luego Lorenzo Córdoba y por supuesto su ex jefe, José Goldenberg, porque hay que recordar que él fue su secretario particular, su asesor, y todo eso junto con Ciro Murayama. Pero aquí, eso no es lo más grave, que ya de por sí lo es, sino que entrevistaron ahí a la directora, a la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y a 3 de los miembros del Consejo Consultivo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Es decir, el INE le pagó 2 millones de pesos a Enrique Krause por entrevistar a mexicanos contra la corrupción y la impunidad para que contaran su historia
sobre los procesos electorales en México. Esto pone el dedo en la llaga, porque no solamente son los 2 millones de pesos que le paga el INE, un supuesto organismo autónomo, a un intelectual que es abiertamente anti-López Obradorista y que en ese momento ya lo era. En ese momento, si revisamos nosotros este documento que da a conocer la presidencia, nos vamos a percatar de que se firmó en mayo de 2018, a finales de mayo de 2018, es decir, mes y días antes de la elección de julio de 2018. Pero además, si observamos el documental, nos vamos a dar cuenta de que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad da su punto de vista, cuenta su historia desde luego tergiversada sobre la historia de los procesos electorales en México desde la óptica de esa organización y desde la óptica del dueño de Letras Libres. Es decir, esto es gravísimo porque un organismo como el INE, que se supone un árbitro objetivo, sin tendencia, sin inclinación, invita a un grupo declaradamente anti-López Obradorista para que cuente su propia versión sobre la historia de los procesos electorales. Eso por un lado. Y por el otro, el contrato que también da a conocer el presidente no es precisamente del TRIFE, es peor aún, un contrato que le firma el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, anexos, Aguilar Camín, y este es un poco más elevado, como tú ya dijiste puntualmente ahí, más de 3 millones de pesos que le paga para producir, porque hay que leer el documento, para producir materiales de corte ideológico que van a reforzar la historia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, hay que recordar que el Tribunal Electoral es el que avala al INE todas las decisiones controvertidas del INE, las resuelve el tribunal. Entonces, la historia contada desde el punto de vista de Enrique Krause y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y por el otro lado, la historia del Tribunal Electoral contada por Héctor Aguilar Camín y compañía. Pero además de producir los contenidos, es decir, de hacerlos ellos, ahí está, y lo presenta el presidente hacia el final, dice, bueno, pero además de producirte esto, también te lo vamos a difundir, te lo creamos, te lo confeccionamos, te lo publicitamos y te lo vendemos. Entonces, es increíble esto que acaba de dar a conocer el presidente, porque estos sujetos lo van a querer dejar pasar, pero no debemos permitirlo, porque el presidente está diciendo, bueno, ahí les dejo esto para ver si en efecto existe, es real, es cierto, y desde luego que sí, pero es mucho más grave de lo que uno pudiera imaginar. Ricardo. Sí. Y aparte, súmale esto que andaba buscando ahorita, lo que publica el periódico Excelsior a una entrevista a Lorenzo Córdoba. Yo te pregunto, no podemos disasociar, no podemos tomar declaraciones de Lorenzo Córdoba con todo lo que estamos sabiendo muy separadas de un todo. Fíjate, dice lo que publica el periódico Excelsior. El consejero presidente del INE dice que la violación a los principios constitucionales en materia electoral, entre ellos la imparcialidad de los funcionarios públicos, podría causar la anulación de los comicios del próximo 6 de junio. Así lo afirmó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, en entrevista con Pascal Beltrán del Río,
el director editorial del periódico y conductor de un programa para Imagen Radio. Subrayó que las amenazas al propio INE, surgidas de la descalificación directa y estridente del proceso electoral desde la máxima tribuna del país, son contrarias a la democracia, mientras que la polarización política, un factor normal en las campañas, se ha visto aderezada por la intolerancia. Las posiciones políticas de descalificación al árbitro electoral son parte de la pasión política, pero es muy delicado cuando la pasión política desborda los límites legales. Asevera que lo que está en juego es de refrendar o no la democracia por parte de funcionarios, actores políticos y sociedad. Los comicios del 6 de junio próximo podrían llegar a ser anulados por violación a los principios constitucionales, así lo señaló Lorenzo Córdoba, al referirse al reciente panorama electoral con intromisión aceptada del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ya cuando ves un todo, debería de preocuparnos y de ocuparnos, salvo que tú digas otra cosa, Ricardo Sevilla. Para nada, yo creo que no solamente tienes razón en hablar de una preocupación, aquí lo que está diciendo este deslenguado, con total cinismo, con total sinvergüenza, es dar a conocer una postura absolutamente sesgada. Y es una postura absolutamente sesgada porque hay que recordar que lo que estos sujetos están tratando de llevar a cabo es una narrativa totalmente tergiversada en beneficio de sus propios intereses. Los datos saltan a la vista porque si nosotros buscamos este documental, que además está albergado en la página oficial del INE, nos vamos a dar cuenta de todas las sandeces que dicen en ese documental de 47 minutos, pagado a razón de poco más, escúchenme, poco más de 4,000 pesos por minuto. Poco más de 4,000 pesos por minuto es lo que le pagó el INE, encabezado por Lorenzo Córdoba, a la revista de Enrique Krause para contar su propia historia sobre los procesos electorales. Esto no es ningún documental, y no es ningún documental porque seamos más claros, y esto recupera la reflexión que tú realizas sobre Pascal, Excelsior y toda esta gente. No perdamos de vista. Perdón, ¿sí? Ricardo, mi equipo de producción, y le agradezco a don Enrique Legorreta, me acaban de informar para que lo abones en esto con tu opinión, disculpa por interrumpirte. Dice que del minuto 30 con 34 segundos al minuto 32 con 35 segundos de este documental de Krause pagado por el INE no solo zanja en 2 minutos el fraude electoral del 2006, sino que no ofrece ningún testimonio que contraste la versión de las autoridades del INE, el IFE y de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. O sea, que a lo que entiendo, Lorenzo Córdoba, o yo soy el que cuento la verdad, permítanme la expresión, la verdad verdadera, yo soy el que tiene el pulso, el juicio de la historia, y si no piensan como yo, podríamos anular las elecciones. Pero esto es revelador lo que nos escribe el equipo de producción, que en menos de 2 minutos buscan desestimar la idea del fraude electoral del 2006 y que no ofrecen ningún testimonio que contraste la versión de las autoridades del INE, el IFE y de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, querido Ricardo. Así es, Vicente, es muy preocupante porque apenas lo reveló el presidente, yo corrí a buscarlo y no da ningún trabajo y esa es la verdad. Y la invitación que le hacemos al público que nos ve y que nos escucha es que por favor lo vea y efectivamente esto que tu equipo de producción está aportando, yo también lo detecté y tiene que ver con Excelsior y les voy a decir en qué parte. María Amparo Casar es la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pero además es editorialista del periódico Excelsior. Y adicionalmente, y esto es lo gravísimo, ella es entrevistada en este documental. Es entrevistada en este documental
hacia el final del video nos podemos encontrar con ella y nos vamos a encontrar con que desestima el fraude que se perpetró en 2006, pero además todos estos sujetos abonan, porque fíjate, encontramos en otro testimonio que da ahí, en 2 minutos efectivamente, yo no tenía el dato exacto, pero fíjate, en 2 minutos aparece Javier Aparicio, que tiene una columna en Excelsior precisamente, aparece nada más ni nada menos que José Woldenberg, Carlos Ugalde, y un personaje que yo he estado denunciando en Regeneración MX y aquí en Sin Censura, que es Pedro Salazar Ugarte. Hay que poner mucha atención en estos nombres, porque si nosotros los contrastamos con aquellos que firmaron la carta, creo que fue el 14 de mayo, aquella carta donde decían, no, nos sentimos intimidados, el mexicano es contra la corrupción y la impunidad por el presidente. Esto es de un cinismo atroz, porque los encontramos ahí. Encontramos a Pedro Salazar Ugarte dando testimonio en el documental del INE que le paga con dinero de un organismo autónomo que se encarga de vigilar la vida democrática y los procesos electorales de este país a un sujeto que ha apodado, no de hoy, no de hace un año, al actual presidente el Mesías Tropical. Entonces, ¿cómo demonios te explicas que un árbitro supuestamente objetivo, neutral, imparcial, le entregue un contrato para producir una historia a modo de esos intelectuales orgánicos, pero peor aún, de una organización que se presume civil y que no lo es en absoluto, por más que ellos digan este dicho, se lo repitan, no se va a convertir en realidad, porque ahí están los contratos a la vista, pero además, si nosotros lo vemos a Woldenberg, vemos a Pedro Salazar Ugarte, a Javier Aparicio, a Luis Carlos Ugalde, a Porfirio, al propio Krause. Es decir, Ricardo, estos sujetos se están construyendo su propia historia y se la quieren enjaretar al pueblo de México, y es precisamente por eso muy revelador que el presidente haya dado a conocer esta información, que me parece puntualísima, y entonces ahí invitaríamos a estos sujetos a que lo desmintieran, a que salieran y dijeran lo contrario de lo que está ahí, con números de folio, con descripciones muy puntuales de lo que están realizando, y eso es el periodismo, presentarle los hechos en la cara a estos ladrones que no tienen cara con qué negarlo. Oye, Ricardo, ¿qué te parece si rescatamos? Iba a ponerlo con audio y video, pero como no confío en el INE y no nos vayan a chingar por cuestiones de derechos, solamente el audio, para darnos idea de qué se habla en estos 2 minutos que identifica el equipo de producción y don Enrique Legorreta, estos 2 minutos del 30 con 34 segundos al 32 con 35 segundos de este documental de Krause pagado por el INE, para que nos demos una idea, si te parece, Ricardo Sevilla. Vamos a escuchar, Ceci, por favor. La confianza que la ciudadanía había depositado en el IFE tuvo una prueba muy difícil con las elecciones presidenciales de 2006. En esos comicios, la diferencia entre el primer y segundo lugar fue de apenas 0.56%. En 2006, con una elección reñida, ¿no?, a menos, con un margen de victoria de menos de 1%, entonces descubrimos que había muchos cabos sueltos, ¿no? Cabos sueltos en la fiscalización, cabos sueltos en el acceso a medios, cabos sueltos en la forma de impugnar una elección. Los candidatos se comportan de una manera irresponsable, se autoproclaman ganadores, tanto Calderón como López Obrador, y después este último, López Obrador, inicia un ataque frontal contra las instituciones electorales, acusa un fraude
que no se ha comprobado después de más de 10 años de haberse celebrado aquellos comicios. Yo sigo sosteniendo de que en el cómputo de los votos no hubo fraude. Y lo sostengo porque nadie ha podido comprobar lo contrario. Y suele decirse que quien afirma es el que está obligado a probar. La alianza derrotada exigió la apertura de los paquetes electorales para contar los votos de todas las casillas. Luego de hacer el recuento de poco más de 11,000 paquetes electorales, los resultados no se alteraron y Felipe Calderón fue declarado presidente electo. El ambiente se polarizó. Ante los señalamientos de irregularidades en materia de fiscalización de los recursos, de acceso a medios de los partidos, así como de las medidas de impugnación de la elección presidencial, el Poder Legislativo encabezó una nueva reforma electoral. Después de la ya muy... Bueno, pues ahí están 2 minutos en los que hablan del fraude electoral del 2006, que muchos consideramos fraude electoral del 2006, pero pues sin ofrecer mayor prueba, ni siquiera, como es documental, una versión contraria a lo que piensan desde el INE, desde el IFE, desde Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, desde Letras Libres, desde Nexos. Nada. Cuentan la versión con dinero de todos los mexicanos, Ricardo Sevilla. Efectivamente, fíjate, en ese orden de aparición, y los reconozco por su voz, porque fui precisamente editor en Excelsior de Javier Aparicio y de varios de estos personajes. Entonces, fíjate, los calificativos sucintos e irresponsables que dan. Fue una elección reñida, dice Aparicio. Luis Carlos Ugalde dice, bueno, este último personaje, López Obrador, ataca, emprende un ataque frontal contra las instituciones electorales. Es decir, lo están desestimando. Y después agrega Goldenberg. Yo sigo sosteniendo que no hubo fraude, que el cómputo de los votos nunca se pudo comprobar que fue fraudulento. Entonces, es terrible porque si tú me entrevistas a mí, yo me robo las tortillas y no me las encuentras y alguien me dice, oye, te robaste mis tortillas. Entonces, no, entrevistado, yo no me las robé, porque no se ha comprobado que me robé las tortillas. Entonces, si tú entrevistas, y eso es lo que hace un periodista, estás obligado a entrevistar a la contraparte. ¿Quiénes fueron los intelectuales, los políticos que acusaron fraude en el 2006? Brillan por su ausencia en este supuesto documental de 2 millones de pesos, como bien dices, pagados con dinero de todos los mexicanos. Entonces, esto es muy preocupante porque al declarar Lorenzo Córdoba que se pueden anular las elecciones, está preocupado y está diciéndonos entre líneas que no van a reconocer los resultados de la elección. Y es todavía más preocupante porque si lo leemos bien, fíjense nada más, el INE que habíamos dado a nosotros a conocer en Regeneración y aquí en Sin Censura, había infiltrado con estos miembros del COTAPRED a esa institución que son miembros de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Nos damos cuenta de que ya tienen mucho tiempo haciéndolo y que estos contratos, tanto los que celebra la empresa de Aguilar Camín como los que celebra la empresa de Krause, ya tienen tiempo fraguando esa historia que es la narrativa que conviene a sus intereses y que es la narrativa donde ellos ponen como adalid de la democracia a un instituto creado por ellos, dirigido por ellos, manipulado por ellos, y entonces nos sentimos sitiados. Propuestas periodísticas independientes como Sin Censura, Regeneración, Polemón y otros tantos compañeros que estamos dando la lucha, nos sentimos entonces sitiados porque volteas a ver
al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y está tomado por Aguilar Camín y compañía. Volteas al INE y está tomado por Lorenzo Córdoba Krause y compañía. Volteas a la verificación de AP y está tomado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y entonces estamos sitiados y precisamente por eso no debemos dejar de alzar la voz presentando esta documentación importante, muy reveladora, que nos da cuenta y le da cuenta a las personas qué es lo que se está fraguando detrás de todo este tejido complejo, complejísimo de intereses económicos y que están cambiando y que probablemente ya lo hicieron desde hace mucho tiempo, la narrativa histórica de lo que a ellos les hace muy bien. Entonces, son miembros del comité editorial de Nexos, son miembros del comité editorial de Letras Libres y al mismo tiempo están en las organizaciones civiles y ellos todavía se presumen perseguidos cuando los estamos desnudando. O sea, no solamente los periodistas nos estamos dando cuenta de lo que está ocurriendo, sino que ya la gente está más informada y claro, es muy importante que revisemos el documento con detenimiento y que veamos este documental, porque adicionalmente ahí está Enrique Krause en la presentación de ese documental en las instalaciones del INE, dándose abrazo con Lorenzo Córdoba, dándose abrazo con María Marván Laborde, dándose abrazo con los exconsejeros presidentes, que, ojo, aquí, María Marván fue presidenta del INE, no sé si era el INE o el IFE, pero fue presidenta del INE o del IFE, pero bueno, esta cosa viene siendo exactamente lo mismo, pero lo preocupante es que actualmente es del Consejo Consultivo de Mexicanos contra la Corrupción. Entonces, aquí la nota es, INE paga 2 millones de pesos a Enrique Krause por entrevistar a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Esa es la nota y eso es lo gravísimo, porque hay 4 personajes, María Amparo Casar, está Pechard, está Pedro Salazar Ugarte y María Marván Laborde. O sea, 4 personajes ahí de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que actualmente forman parte de esa organización porque decían, es que el presidente está presentando ahí un documento que ya no está actualizado. Bueno, pues estos personajes son precisamente los que firmaron ese documento. Entonces, definitivamente es terrible. Oye, Ricardo, y no podemos dejar de lado, porque me estás dando la razón de que todo va junto con pegado, lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Está exigiéndole a Estados Unidos que cancele la ayuda que le da al grupo de Claudio X González, a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador pone facturas que prueba el financiamiento de Estados Unidos a las cochinadas de Claudio X González. Pero más revelador aún, porque se viene la reacción de esos aliados de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y de todos estos personajes que estás desnudando, nos acaba de mandar el equipo de producción una captura de pantalla de la cuenta de Twitter de Grupo Fórmula y tiene en la portada, en la pantalla, en la imagen a Ciro Gómez Leiva en su programa y dice: ¿quién le dio la información al presidente? Andrés Manuel López Obrador pudo haber incurrido en un delito al exhibir facturas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, dice Ciro Gómez Leiva, el defensor, como le llamo yo, de los malandros, Ricardo Sevilla. Vaya que si les está doliendo la exhibida en la mañanera, vaya que si está teniendo, calando lo que dice el presidente y desnudando a estos personajes. Efectivamente, y tú sabes, el público, que yo, aunque soy un tipo muy beligerante, no cedo fácilmente a la grosería abierta y franca, pero en este caso, qué poca madre de Ciro Gómez Leiva,
porque eso es lo que tiene este descarado. Porque imagínate, un periodista que se pregunta, ¿quién le dio la información? Carajo, no le importa el contenido de la revelación, la importancia que tiene para la vida pública, para el conocimiento del pueblo, para que nosotros cuestionemos cuál es la importancia real de ese instituto y por quién está tomado. Eso no le importa. Le importa al truán quién demonios le dio la información. Entonces, eso inhabilita por completo cualquier cosa que tengan que decir en su descargo, y que ya los quiero escuchar y que ya los quiero leer el día de mañana en todos estos pasquines de Reforma, el Universal, Milenio, el Financiero, etcétera, etcétera, porque son exactamente los mismos que salen en defensa, y además repiten sus argumentos, pero como decía yo el día de ayer, son opiniones que no sustentan en documentos. Aquí hay documentos que son de conocimiento público y que adicionalmente están ahí, están en la página del INE. Yo encontré este video en la página del INE, está incluso en YouTube. Está esta presentación de Krause en la página del INE. Entonces tú puedes observar ahí, y es importante que lo vean, porque hacia el final de la presentación de este documental de Krause, el sujeto dice: ojalá que no le permitamos al populismo regresar, haciendo alusión un mes antes de las elecciones del 2018, y fíjate, estaban actuando al unísono, porque si tú ves los dos contratos, uno es de mayo y el otro es de abril. Entonces estaban preparando la embestida, y por cierto, cabe decirlo, en ese momento también estaba a todo vapor la Operación Berlín. Entonces estaban atacando desde diferentes frentes para que con el fin de evitar que López Obrador ganara la presidencia, y yo creo que con justa razón su preocupación, porque preveían este tipo de exhibición pública y quitarle la máscara a estos sujetos intelectuales que no tienen nada, son mercaderes de la información, que no se tientan el corazón para tergiversarla y utilizarla a su favor. Entonces, que digan, por ejemplo, estos verificadores que tanto nos han atacado en Regeneración y aquí en Sin Censura y en otros espacios, que lo verifiquen, la información que está dando a conocer la presidencia, que estamos dando a conocer nosotros, que verifiquen a ver si en efecto no son documentos apócrifos o nos los estamos inventando, y ahí están toda esa información simple y sencillamente para plantársela en la cara a estos grupos y expulsarlos, porque eso es lo que debe hacer. Yo no digo que el gobierno, pero sí la fuerza intelectual que está encabezando con muchísima más energía cada día este frente en contra de esos sujetos mezquinos que han estado ahí enquistados como un cáncer atroz en la cultura, en la política, en el arte y en todos lados, en la comunicación. Entonces, son un lastre. Hay que echarlos, pero ya, jubilarlos, oye, Ricardo, por decirlo suavecito. Oye, Ricardo, al paso que vamos, Lorenzo Córdoba va a decir vamos a anular las elecciones porque el presidente exhibió a mis amigos, pobrecitos mis amigos, Claudio X González y Aguilar Camín y Krause. Pero bueno, ¿qué te parece? Y grábenos, don David. Más tardó el presidente Andrés Manuel López Obrador en presentar las facturas que comprueban el financiamiento gringo a mexicanos contra la corrupción y la impunidad de Claudio X González en la mañanera, a que saliera Ciro Gómez Leiva. Sí, Ciro Gómez Leiva desde su espacio en Radio Fórmula a defender a los hombres X, nótese mi sarcasmo, a los hombres de Claudio X González, y a decir que ¿quién le está pasando esta información? En lugar de, si fuera periodista, Ciro Gómez Leiva, decir, vamos a investigar hasta las últimas consecuencias. Dice, ¿quién le está dando esta información? Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, quien podría estar incurriendo en un delito.
Escuchemos, solo escuchemos a Ciro Gómez Leiva, por favor, y cerramos con Ricardo Sevilla con su opinión. No es una factura que tenga que ver con el gobierno mexicano, entonces el gobierno mexicano no tendría por qué conocerla. No, porque no es proveedor. Problema de Mexicanos contra la Corrupción si la hace pública o no, Sí. eso es asunto de ellos. Pero no es Vamos pública. a preguntarle, pero supongo que Mexicanos contra la Corrupción, al menos por lo que revisamos, no lo hizo público. No lo hizo público. Entonces, si no es una información que deba tener el gobierno, el presidente López Obrador, Mexicanos contra la Corrupción no lo hizo público. A menos de que esta, ¿cómo se llama? USAID se la haya mandado. Le haya dicho el gobierno, oye, USAID, mándame las facturas de Mexicanos contra la Corrupción. Si no es así, el presidente López Obrador es probable que haya incurrido en un delito. Sí. Es probable, no lo sé, lo dejamos como pregunta. Porque Es probable, hay mucho correcto. que investigar. Hay que preguntarle a Mexicanos contra la Corrupción si ellos no le mandaron la información al presidente. Habría que ver si USAID no hace pública esta información. Tenemos entendido que no. Que no. Pero si Mexicanos contra la Corrupción no lo hizo público, USAID no lo hace público, no hay una obligación de hacer pública esta información. Entonces, Fíjese nada ¿cómo más se lo que obtuvo? dice Ciro Gómez Leiva. El presidente podría haber incurrido en un delito. ¿Cuál? ¿Bajo qué circunstancias? Bueno, nada más lo dejo ahí como pregunta, no lo dejo ahí sobre la mesa. Pues es iniciar este discursito de los opositores, este discursito de los que están en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, para, como Carlos Loret de Mola hace unos días, decir que era un delincuente electoral confeso. Y solo porque son muy mal pensados, algún día iniciar procesos como los que llevaron a caer. Yo no quiero sonar alarmista, pero así ocurrió en Brasil contra Dilma Rousseff y contra Lula da Silva. Soy muy exagerado y muy mal pensado, ¿verdad, Ricardo Sevilla? No, para nada, es lo que ellos no practican, tú lo haces muy bien, querido Vicente, es el simple sentido común que tiene cualquier persona medianamente inteligente y que estos sujetos demuestran no tenerlo. Aquí lo importante, y que no lo van a decir estos sujetos, porque es reconocer todas las impunidades y todos los robos que están llevando a cabo, es que Nexos recibió dinero público por la confección de artículos pagados por el tribunal electoral. Entonces es la máxima autoridad democrática de este país, y su amigo Enrique Krause recibe otro tanto. Entonces estamos hablando que en un mes los dos señores se llevaron poco más de 5 millones de pesos de nuestros impuestos por golpear al presidente de la República, que en ese momento era candidato, y que adicionalmente nos lo quisieron enjaretar como productos intelectuales emanados de una reflexión y de un análisis que nunca existió, porque los contratos revelan que fueron artículos pagados por encargo para ser publicados tanto en el portal de Clio, el documental, como en el portal de Nexos y en la revista impresa. Y entonces ahí cualquier persona que tenga un poquito de el prurito de investigación se podrá sumar a Nexos e ir particularmente, y ahí les doy un dato, a esta sección que se llama El Juego de la Corte, y que vamos a encontrar ahí precisamente estos trabajos que les encargó el Tribunal Electoral, pagado con nuestros impuestos, para atacar a un candidato en ese momento para que no llegara a la presidencia. Entonces es gravísimo lo que estamos viviendo, y al mismo tiempo muy revelador para que nosotros reflexionemos sobre nuestro voto. Si realmente queremos que estos personajes
continúen haciendo lo que quieran y volviéndose millonarios, pagados por nuestros impuestos, y que son particularmente el PRIAN. Y aunque no me gusta repetir esta frase, sí lo son, porque Aguilar Camín pues es un intelectual que creció al abrigo del salinismo, y Krause particularmente con el PAN, porque en ese momento fue cuando lo dejó Octavio Paz, que él era priista. Entonces, hasta aquí mi apunte, querido Vicente, y es un placer reflexionar contigo y compartirlo con el público de Sin Censura. Regresas mañana aquí a Sin Censura, ¿no? A esta también tu casa. Claro que sí, ya estamos por aquí, y aprovecho para invitar a que nos escuchen, a que nos vean, y vamos a estar aquí en Sin Censura de lunes a viernes a las 11:30. Entonces, sintonícenos, véanos, acompáñenos, reflexionen con nosotros y aportemos datos duros para que la gente reflexione. Muchas gracias por la invitación, Vicente, y me uno con muchísimo gusto. Aquí nos vemos mañana. Claro que sí. Antes de que te vayas, nada más, invita a la gente para que te siga en redes sociales, querido Ricardo Sevilla. Claro, me pueden seguir, por favor, en Twitter, @SevillaCrítico, y en mis publicaciones en regeneración.mx y en Polemón. Muy bien, y muy pronto va a dejar la víbora chillando con más información que publicará Ricardo Sevilla, así que al tanto, preparados, y mañana seguimos platicando, Ricardo Sevilla. Un abrazo, buenas tardes. Gracias, Ricardo Sevilla, escritor, periodista, analista, y también miembro de esta familia Sin Censura.